Bienvenidos al reino de lo inútil. Es necesario especificar eso en primer lugar. Vamos a hacer un seminario que no tiene ningún objetivo práctico. Uno puede basarse en películas, ¿no es cierto?, con quienes, sabiendo Hegel, puede fundamentar esto o refutar lo otro, pero no es ese el ánimo. No. El ánimo es tremendamente erudito y específico. El ánimo es que voy a leer el texto en voz alta y lo voy a ir comentando mínimamente, pero con muchas ganas las objeciones que ustedes puedan ir haciendo tanto a los comentarios que yo hago como al texto mismo. O sea, como a Hegel se le puede ocurrir tal cosa, ¿no es cierto? Es pertinente, ¿no? Hegel es solamente Dios, no es más que eso, ¿eh? Y entonces en ese carácter puede morir, ya ocurrió eso, ¿no? Puede volver a pasar. La idea que tengo del seminario es una idea muy larga, muy específica, muy erudita, muy a la pata de la letra y sobre todo extremadamente larga. Es una prueba de paciencia, ¿no es cierto?, que yo estoy seguro que voy a superar. Yo, pero no estoy seguro si el quinto semestre voy a estar solo haciendo esta lectura, digamos, ¿eh? Porque a lo largo de este semestre voy a tratar las dos primeras partes de la sección conciencia. El segundo semestre, la tercera parte de la sección conciencia. Espero dedicarle el 2008 a la sección autoconciencia. Espero demorarme un par de años en ver la sección razón y así sucesivamente para siempre. No hay plazo. No hay plazo. O sea, si no alcanzamos a ver estas dos partes durante un semestre, lo tiramos, ¿no? Lo que yo quiero hacer para mí es leer el texto entero, para mí, y les agradezco que ustedes sean el pretexto para leerlo sistemáticamente, pero a ese ritmo tengo ni un apuro, ¿no? Y además quiero tratar de hacer una lectura lo más técnica posible, ¿no? O sea, el texto, no vaguedades, el texto, ¿sí? Desde luego, las lecturas así como al callo y al texto están influidas, ¿no es cierto? Están llenas de supuestos, están atravesadas por las otras lecturas que uno ha hecho. Entonces, claro, el texto inevitablemente es una oportunidad para poner en juego otras cosas, ¿ah? ¿Qué habría dicho Derrida? ¿Qué habría dicho Marx? ¿Qué habría dicho Freud? De tales y tales cosas. En este caso, en el primer y el segundo semestre, en la sección conciencia, lo que es particularmente pertinente es la epistemología, digamos, o la lógica, ¿eh? Y ciertas cuestiones bien fundamentales de la lógica hegeliana, que se pueden confrontar con las otras versiones que hay, ¿no es cierto?, de la lógica, de qué clase de cosa es la lógica en la historia de la filosofía, ¿eh? Ahora, el texto, como ustedes saben, veo, los miro y cacho que prácticamente todo el mundo sabe ya que este es un texto famosamente difícil, ¿eh? Y yo creo, como he explicado en otros cursos, que hay razones filosóficas para que el texto sea difícil, ¿sí? Y eso exigiría una mínima presentación, introducción, ablandamiento, para que la penetración no sea, bueno, siempre hay que pedir clemencia en ese tipo de cosas, cuando uno está dispuesto a ser penetrado, digamos. Pero no lo haré. Escribí un libro súper bueno sobre Hegel que se llama Sobre Hegel, y ahí los remito a la introducción que yo haría si este fuera un curso de introducción. Pero este no es el curso de introducción, ¿sí? Voy a dar una bibliografía, lo más detallada posible. Yo suelo integrar en las bibliografías que doy las cosas que yo he consultado, porque noten que no cuesta nada meterse a internet y sacar todos los libros que hay sobre Hegel y ponerlo en una lista. Entonces la bibliografía que yo voy a dar tiene ese límite, son las cosas que yo he consultado, para las que puedo consultar además, porque consideren que a pesar de la importancia fundante de la relación entre el logos y el lenguaje, yo no hablo alemán ni leo alemán,
¿sí? O leo alemán de manera más o menos bárbara, digamos. Entonces, la mayor parte de las fuentes que he usado son fuentes inglesas, norteamericanas, canadienses, del mundo anglosajón. Entonces, la mayor parte de la bibliografía que voy a dar es de ese ámbito. ¿Ah? Dicen que a fin de año va a venir Robert Pippin, que es uno de los grandes expertos anglosajones en Hegel, y vale la pena. Es como, no sé, pues viene Michael Jackson al Festival de Viña, una cuestión así, vale la pena ir a verlo. Pero también me va a importar dar el máximo de claves en castellano. ¿Ah? Hay netamente menos en francés, que hay cosas muy interesantes. ¿Ah? Entonces, voy a dar una bibliografía de referencia, pero este no es un curso de referencia. No voy a hacer la lectura cruzada, ¿no es cierto?, con la versión de Hippolyte, con la versión de Collier, que es sobre esta misma parte, ¿no es cierto?, con la versión de Heidegger. Heidegger tiene un curso que se llama La fenomenología del espíritu, en que alcanzó a ver la certeza sensible, ¿ah? Porque como los cursos de Heidegger eran infinitos. Claro, es una referencia, de pronto voy a mencionarla, qué sé yo, pero lo que me importa es, de manera erudita, el texto. Voy a proceder siempre de la manera más pedagógica posible. Eso, para los profesionales de la filosofía, es bastante cargoso, ¿ah? Porque los profesionales de la filosofía piensan del concepto al concepto. ¿Ah? No, yo, a los que me conocen saben que yo no soy ciútico en ese sentido. Voy a hablar para el combo y la patada y voy a decir las cosas lo más claramente que se pueda. Eso en Hegel es una gran tarea. Y entonces todo lo que se puede hacer de mapa, este es el mapa, ahora ya, esta es la sección, ahora este es el lugar, y después esta es la frase, este es el texto, aquí están las comas, lo voy a hacer de esa manera. ¿Se entiende? Siempre va a partir del mapa grande, después achicando y después precisando en el texto cuáles son las repeticiones. Vamos a ver que Hegel siempre ve las cosas en dos versiones, una versión lógica, una versión fenomenológica, comparando. ¿Ah? O sea, la idea es trabajar el texto, pero no de esta manera diletante que suele ocurrir entre los profesionales de la filosofía, en que el texto es un mero pretexto. ¿Sí? No, yo voy a trabajar el texto como texto. Hago en lo posible, eso desde luego es imposible, pero en lo posible establecer qué es lo que dice ahí. Insisto, eso es imposible, pero lo más cerca que se pueda. Hay un cierto consenso de que ahí no dice ciertas cosas, al menos. ¿Sí? Poner en situación, sobre todo en esta parte inicial, relacionarlo con la lógica, ¿no? Relacionarlo con la enciclopedia, con el concepto previo de la enciclopedia tiene una conexión directa. Ese tipo de conexiones voy a hacer. ¿Sí? Ahora, para no incurrir entonces en sutiquerías y no dar nada por obvio, voy a hacer un mapa primero, digamos. Un mapa primero. Seguramente la mayoría de ustedes saben que la fenomenología del espíritu está organizada en 8 capítulos. Los capítulos tienen números romanos. Los índices para Hegel siempre fueron un libro y hay como 2 o 3 índices para cada cosa. ¿Sí? El primer capítulo se llama La certeza sensible. En general, en realidad cada capítulo tiene un título más preciso. Antes de este primer capítulo hay una introducción y antes de la introducción hay un prólogo. El grueso del texto fue escrito entre agosto y octubre de 1806. Sin embargo, el prólogo fue escrito, creo, en enero de 1807, creo, por llegar en un mes, porque el texto fue publicado en febrero-marzo de 1807. Como se cumplen 200 años, entonces estamos haciendo la cosa como monumental, geográfica, de hacer un seminario por los 200 años. Lo importante es que el prólogo fue escrito después del texto. Y entonces todos los comentaristas, empezando por el propio Hegel, recomiendan que el prólogo hay que leerlo al final. El prólogo es una conclusión, no un prólogo. ¿Sí? Sobre todo, la importancia del prólogo es la conexión que hace entre la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. Y es una conexión que se puede seguir, porque resulta que en la introducción a la ciencia de la lógica, Hegel refiere a su vez para atrás la fenomenología. Entonces queda como el plan muy armado, ¿sí? Fenomenología, prólogo, introducción a la lógica, lógica.
y se cumple entonces el hecho de que esto es la primera parte del sistema, ¿no? Se cumple en el plan general del Hegel. Noten que en este plan no voy a saltar la introducción, voy a aludir a la introducción cuando estemos viendo las figuras. La parte importante de la introducción es el método. Esta cuestión de que el método es el camino. A ver, voy a decirlo de otra manera. La parte importante de la introducción es cuando Hegel explica cómo se pasa de una figura a otra, por qué ocurre ese paso y por qué ese paso en su concepto es un paso necesario. En qué consiste la necesidad del paso de una figura a otra. Cuando estemos viendo eso, cuando estemos viendo cómo se pasa de la certeza sensible a la percepción, yo voy a remitirme a la introducción, no al texto, sino que voy a explicar cuál es la idea, ¿no? Cómo se pasó de esto a lo otro, ¿no? La introducción son 10 páginas, pero ya eso bastó para que se escribieran 500 páginas y se hicieran excelentes de comentarios. Yo no los voy a ver, ¿no? Voy a partir de la certeza sensible explico, ¿no? Ahora, el capítulo 2, ¿no es cierto?, es la percepción. Voy a ir después achicando el asunto más preciso de qué se trata cada cosa. El capítulo 3 se llama Fuerza y Entendimiento. Y a estos 3 capítulos que él le puso a conciencia. Estos 3 capítulos son más o menos 50 páginas, ¿no? De la página 60 a la 104, si no me equivoco, ¿no? El tiro. De la página 63 a la 104, ¿no? ¿Sabes cuánto es eso? 40 páginas. 40 páginas es harto, pero el libro tiene 550 páginas o algo así, ¿no? Entonces es una parte chica de la fenomenología, ¿no? Después, no tengo... ¿Alguien tiene el libro? ¿Quién tiene el libro? El segundo capítulo se llama La verdad de la certeza de sí mismo. Eso así se llama, la verdad de la certeza de sí mismo. Todos los títulos después, y sobre todo los subtítulos, son mediante enredados, ¿no? La verdad de la certeza de sí mismo. Ya está la certeza de sí mismo aquí, ¿eh? En el Fuerza y Entendimiento está la certeza de sí mismo. Ahora viene la verdad de esa certeza, ¿sí? Y Hegel le puso a esa verdad autoconciencia. La autoconciencia es el capítulo más comentado, más trajinado de la fenomenología, pero tiene escasamente 20 páginas, 25 páginas. Es un capítulo cortito, ¿sí? Pero gracias o desgracias a Alexander Koyer, como vamos a comentar probablemente el próximo año, es un capítulo muy comentado, muy socorrido, ¿no es cierto?, y muy trajinado hasta el punto que se suele considerar a la sección autoconciencia como el centro, como el núcleo de la fenomenología del espíritu. Cosa que, como vamos a ir viendo en este seminario, no es cierto, no es sostenible. Hoy día los hegelólogos no están para nada de acuerdo con la lectura que hizo Koyer, ni con los efectos que esa lectura ha tenido sobre la intelectualidad francesa, ¿ah? Digamos, después las respuestas de Sartre, las respuestas de Derrida referidas a eso no tocan el texto de la fenomenología, sino que más bien son reacciones a la lectura de Koyer prolongada por Hipólito, ¿sí? No, aquí vamos en la página 140, ¿no es cierto? Y el texto tiene, como decía, 470 páginas, ¿no? El capítulo 5 se llama Certeza y Verdad de la Razón. Y Hegel le puso C, razón, pero como un caballero más o menos enredado, después le puso AA, así, C-A-A, razón. De aquí para adelante es particularmente importante que los capítulos están siempre en 3 secciones, ¿sí? Entonces voy a detallar un poco con nombres genéricos. Después ustedes ven en el índice cuáles son los nombres. La sección razón tiene una A, que es la razón observadora, una B,
que es la razón que el mismo Hegel llama razón activa, una C, que se llama individualidad en el texto, pero en el mismo texto Hegel se refiere a esa parte C como la razón real. Voy a poner ese nombre para mantener la simetría. Razón observadora, razón activa. Se ha traducido razón activa como la razón que procede o la razón que ejecuta. ¿Sí? La razón en tanto está en ejecución. El capítulo 6 se llama El espíritu, y Hegel, en la reelaboración que hizo después del índice, le puso de espíritu. Entonces aquí en el espíritu hay tres partes. Esto corresponde más o menos a cada semestre que vamos a hacer, ¿no? Un semestre sobre esto, otro sobre esto, otro sobre esto, ¿sí? Pues son textos enormes. Sobre todo la sección razón, un texto enorme, tiene 129 páginas. Es decir, es el triple que la autoconciencia. Y eso en Hegel no es banal. El tipo no, como he comentado muchas veces en cursos anteriores, Hegel no es un poeta. O sea, no se va de pluma, así como llega y escribe y abunda en palabras. No, es curiosamente denso, conciso. Dice lo que quiere decir, y si escribe el doble de página, suele ser porque tiene el doble de cosas que decir. Eso no es una garantía en cualquier filósofo, ¿no? En Hegel es más o menos riguroso. En la sección espíritu hay una parte que es la eticidad, otra parte que es la cultura y otra que es la moralidad. La sección espíritu tiene 164 páginas, es la más larga. ¿Sí? Y es rarísimo que no sea, por una razón textual, considerada el centro de la fenomenología, porque si uno considera el conjunto del texto es como obvio, que es el centro. Porque no te quede después, la sección religión, religión, tiene 64 páginas, y después muy rápidamente el saber absoluto, que corresponde a él, ¿no es cierto? El saber absoluto, la religión, tiene 12 páginas. Y no es banal, no es que se aburre de escribir. El tipo siempre es más coherente de lo que uno cree. Porque uno tiene la imagen de los filósofos alemanes, de los idealistas alemanes, salvo Kant, ¿no es cierto? Tiene la imagen como de diletante, ¿no? De una imagen formada por Fichte, por Rosen, ¿no es cierto? Por Schlegel, que escriben así como, no le importa derramar palabras, siempre usan más palabras que las ideas que quieren decir. Hegel en eso es extremadamente conciso. Denso, apretado. Feuerbach, comparando a Schelling con Hegel, dice: Schelling, ¿no?, siempre sorprende a los, Hegel sorprende a los que piensan, Schelling sorprende a los que no piensan. Schelling dice las cosas difíciles de manera elegante, ¿no? Hegel dice las cosas difíciles de manera ruda, directa, ¿sí? Como brutal. Y es muy asertivo eso, ¿no? La sección religión también tiene tres partes, que son significativas porque después vamos a ir viendo como las analogías estructurales entre una cosa y la otra, cómo van correspondiendo unas secciones con otras, que son la religión natural, la religión del arte, la religión revelada, no en el sentido de revelación, vino el ángel y lo reveló, sino que, ¿cómo se llama? Offenbarung, no, yo no sé muy bien la palabra alemana, pero creo que es Offenbarung, ¿no? Manifiesta, o sea, la religión que entre nosotros resulta manifiesta, aflora, que brota, eso es revelada en el sentido de que entre nosotros surge algo, ¿sí? Por eso la palabra revelada no es muy gráfica, es mucho menos gráfica que la palabra alemana, ¿eh? ¿Cuál es el tema? Lo que yo creo es que el centro de la fenomenología del espíritu es la crítica que Hegel hace de la Revolución Francesa, que es una crítica filosófica, no critica a Robespierre, digamos, lo menciona, lo trata como figura, pero es una crítica muy filosófica, muy de fondo.
La fenomenología del espíritu es un texto que se enfrenta a una realidad política muy traumática. El reino de la libertad es posible, pero es inseparable del terror. Y hay un capítulo de la fenomenología que se llama explícitamente así: la libertad absoluta y el terror. Como lo he dicho muchas veces, Hegel es lo más liberal que se puede ser en un estado oscurantista como es Prusia, en ese momento que estaba en Jena, que son estados que no tienen ni siquiera monarquía constitucional, en que el monarca todavía ejerce como monarca absoluto, en que no hay privacidad de la correspondencia, en que el derecho de la propiedad privada no está completamente establecido, en que no hay derecho burgués. Entonces ustedes que la primera constitución alemana es de 1848, o sea, 18 años después de la muerte de Hegel. Entonces, en esas condiciones, ser liberal y al mismo tiempo rector de la Universidad de Berlín es un poquito difícil. Hegel es todo lo liberal que se puede hacer, que se puede ser en esas condiciones. Digamos, desde un punto de vista biográfico, ¿no es cierto?, brindó por la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla todos los años de su vida, lo que era un gesto por el cual, en esa época, el monarca podía llevar preso a alguien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su problema? El problema es cómo hacer real las promesas contenidas en la Revolución Francesa, evitando el totalitarismo y el terror que conlleva este gesto revolucionario, ¿no es cierto?, de tomarse la Bastilla, hacer añicos del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, poner a un gobernante que parece ser democrático, pero que en el fondo es más totalitario que el monarca anterior. Se podría decir que el problema de Hegel es el totalitarismo implícito en la perspectiva ilustrada. Es decir, cómo el extremo de la ilustración coincide con el régimen totalitario que él llama la libertad absoluta. Es raro, porque la fenomenología ha sido muy poco leída, pero alguien la ha leído, digamos. Es raro que la gente no se haya fijado que este problema de la libertad absoluta en Hegel está ligado muy directamente, textualmente. O sea, al lado de este texto hay otro, ¿no es cierto?, 2 páginas después, que es el problema del reino de la utilidad. El reino de la utilidad es la manera burguesa, es decir, es la manera hegeliana oscura de hablar de la economía burguesa o de la anarquía del mercado. Entonces Hegel está viendo el asunto, por decirlo en términos muy posteriores, ¿no?, muy posteriores, en 2 niveles. La libertad absoluta que conduce al terror político y la anarquía del mercado, que es otra clase de terror. ¿Sí? La anarquía del mercado que crea una tendencia centrífuga en la sociedad, que crea una tendencia a la disgregación. Entonces, la hipótesis central desde la cual yo voy a leer este texto es que lo que Hegel está tratando de hacer es mostrar que se puede conciliar las libertades de la Revolución Francesa con el espíritu de comunidad, que se puede conciliar la autonomía del ciudadano con una sociedad congregada. Y a mí me parece que la receta que Hegel propone es que eso es posible solo con un Estado de Derecho que esté imbuido por el cristianismo de tipo luterano que Hegel ha radicalizado. ¿Sí? Charles Taylor presintió esta relación y él introdujo en el debate liberal este asunto: cómo el liberalismo puede contemplar, cómo puede integrar el problema del espíritu de comunidad. Porque noten que desde el punto de vista liberal el espíritu de comunidad es totalitarismo, mística, ¿no es cierto?, romántica, etc. Pero es obvio que el liberalismo a ultranza produce disgregaciones sociales que no son deseables. Entonces el asunto es lo que en la discusión liberal se llama, ¿no es cierto?, el comunitarismo. Taylor recurrió a Hegel para mostrar esta necesidad de un cierto espíritu de comunidad dentro de un régimen liberal. ¿Sí? Por supuesto, Taylor no está dispuesto a comulgar con la rueda de carreta que propone Hegel. En concreto, que el espíritu de comunidad es posible cuando toda la sociedad es cristiana. Es cristiana de una manera radicalmente laica. Es cristiana de una manera radicalmente secular. Y entonces,
queda el puente. Noten que después de el análisis de la Revolución Francesa está en este punto. En ese punto. En la sección cultura, ¿no es cierto? Las partes, voy a decirlo muy en general, después vemos el mapa más concreto, ¿no es cierto? Unos cuantos de más. Pero el asunto general, ¿no es cierto?, es la situación francesa. Las alusiones son muy directas, muy explícitas, ¿no es cierto? La situación francesa de los siglos XVII y la primera mitad del siglo XVIII. O sea, el ancien régimen, en su época floreciente, por decirlo así. En una época en que había una cierta estabilidad entre la monarquía y los poderes feudales, ¿sí? Y cómo el ancien régimen deriva en la monarquía absoluta, ¿sí? Y entonces Hegel hace una crítica en el plano cultural, no político-económico, sino en el plano cultural de la monarquía absoluta. Una movida muy elegante, porque andar criticando a la monarquía absoluta ingenua en 1807 era un poco riesgoso. Entonces él hace una movida bien elegante, que es criticar de manera brutal la monarquía absoluta. O sea, solo la mala voluntad política puede no darse cuenta que Hegel está diciendo unas cuestiones por las cuales debería haber ido preso. Está diciendo de la monarquía absoluta que viene al lado, porque no te Jena una ciudad de 20.000 habitantes, una caga de ciudad, que tiene universidad, tiene el principado y el resto son puros campesinos. Entonces él está muy cerca de la monarquía, y en Berlín también. Cuando Hegel fue rector de la Universidad de Berlín, Berlín tenía 100.000 habitantes. ¿Sí? Entonces el rey, el ministro de Cultura, el rector de la universidad al lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Establece la crítica al carácter absoluto de la monarquía en un plano cultural, en un plano filosófico. Y lo que describe es la descomposición del ancien régimen a través de una serie de figuras. ¿Sí? Describe la decadencia en la segunda parte del siglo XVIII, ¿no es cierto? La decadencia 1740-1790 de la monarquía absoluta. Y en esa descripción de la decadencia de la monarquía absoluta, el reino de la utilidad tiene un papel muy relevante. O sea, no era necesario ser Lucas para darse cuenta que Hegel lo que estaba haciendo ahí era criticar la economía burguesa al interior de la monarquía absoluta, hacer ver la contradicción entre el liberalismo económico y el carácter absoluto de la monarquía. ¿Sí? Eso es como muy visible en el texto. Y entonces, ¿cómo procede la crítica aquí? En esta parte bien agradable. Hegel hace una crítica de la Ilustración. Tiene una crítica como media lateral, ¿eh? Porque critica la Ilustración a través de figuras literarias, no directamente a través de figuras filosóficas, ¿eh? Y hace una relación bien perversa, bien típica del luterano, entre la Ilustración y el catolicismo. Lo que él llama la fe, que es una cosa en Hegel muy distinta de una cosa muy distinta de la religión. ¿Sí? Entonces, sección espíritu, a la eticidad de la cultura. Primero, el mundo del espíritu extrañado de sí. La descomposición de la comunidad, ¿no es cierto?, entre los señores feudales y el rey. ¿Sí? Dentro de eso, la fe y la pura intelección. Y hace una conexión. En el fondo, hace una movida maestra, muestra que la Ilustración es equivalente a la religión católica. Que parecía que era una movida bien curiosa, porque en la época eran manifiestamente lo contrario, porque la Ilustración tenía toda una guerra contra el oscurantismo religioso. Entonces dice, mire, que ese oscurantismo religioso es católico. Y la lógica de ese catolicismo es la misma de la Ilustración. ¿Sí? Y entonces ahí está tematizado la Ilustración, y dentro de la Ilustración, punto A, la lucha de la Ilustración contra la superstición, la doctrina de la Ilustración, el derecho de la Ilustración, la verdad de la Ilustración. O sea, es una parte muy sustantiva del texto, la crítica filosófica que Hegel hace de la decadencia de la monarquía absoluta. Ya. La verdad de la Ilustración, capítulo siguiente, la libertad absoluta y el terror. ¿Sí? Después se llama
y Doggy 3, la libertad absoluta y el terror, es decir, la Revolución Francesa. Es un texto, también siempre lo he comentado, extraordinariamente contemporáneo. Pues si ustedes sacan la cuenta, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, digamos, fue en 1789, y la fenomenología fue escrita en 1806. Hegel es el único pensador contemporáneo de la Revolución que mira como de lejos. Este proceso político termina con la modernidad. Termina. No tiene un criterio historiográfico muy distinto del criterio francés habitual. Y los franceses empiezan la modernidad con la Revolución Francesa. Porque piensen, por ejemplo, cuando Michel Foucault dice la locura de la época clásica. La época clásica es antes de la Revolución. En cambio, para Hegel, con la Revolución termina la modernidad y se abre la posibilidad del reino de la libertad y del saber absoluto. Entonces Hegel está mirando a 200 años plazo, digamos. Independientemente de si la ayuda en el cálculo político o no, lo que él está haciendo es mirar bajo la discusión. ¿Qué hay detrás de la figura de Robespierre? ¿Qué hay en este totalitarismo? Para decirlo de una manera anacrónica, fíjense cómo aquí lo que estamos viendo es Stalin, como lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es Hitler, lo que estamos viendo es George Bush. Eso es lo que está el tipo viendo. Si usted sigue consecuentemente con la política de la Ilustración, lo que va a dar origen a puros gobiernos totalitarios. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la falsa salida de eso? Es la impotencia de las éticas de tipo kantiano para abordar esa situación. Y entonces, en la moralidad, Hegel hace una crítica así como demoledora de la ética kantiana. ¿Sí? Las éticas de tipo kantiano han llevado a un particular tipo de enajenación, que Hegel llama en esta sección el alma bella. Si usted es consistentemente kantiano, va a terminar enajenándose, lavándose las manos, diciendo, sí, claro, pero esa es la política, en cambio yo estoy dedicado a la belleza del pensamiento. Y entonces es como una salida, de cuál mover esa lógica, ¿no? De las salidas que la fenomenología quedan truncadas. Hay cosas que tienen salida y otras que quedan interrumpidas, otras interrumpidas. Eso no. ¿Sí? Y entonces, ¿sabe que por esa vía, por la Hegel tiene una frase espantosa? Dice, la verdad de la Revolución Francesa es el kantismo. Ustedes se dan cuenta que la verdad de la Revolución Francesa es el terror, cortarle la cabeza al rey, hacer la matanza de la Vendôme, dejarle escoba a Francia, después iniciar la guerra napoleónica. La verdad de la Revolución Francesa es el kantismo. O sea, las éticas de tipo kantiano llevan o al terror o a la enajenación. Duro. Sobre todo pensando que este es un siglo kantiano y que todos los que tratan de hacer ética actualmente tienen filiación kantiana o neokantiana. ¿Sí? Entonces Hegel es pertinente hoy día para establecer ese debate. ¿Sí? Para establecer el debate de si es razonable. Perdonen el dato biográfico, pero me pasan cosas muy raras. Parece que Carlos Ruiz Schneider está en Francia. Y como él está en Francia, a Miguel Orellana se le ocurrió que yo hiciera el curso de Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Chile. Muy bajo, no sé si está bien que yo sepa sociología y que lea Hegel, pero el curso de Teoría General del Derecho. Y entonces he estado ahí en un largo proceso leyendo a Bobbio, ya con Máximo Pacheco Gómez, digamos, que es uno tratado enorme de Teoría General del Derecho. Y me he encontrado con una idea muy curiosa que tienen en la Facultad de Derecho. La idea de que el sistema judicial chileno entra en falencia porque los jueces no son suficientemente formales, porque no cumplen con la formalidad del derecho, porque lo hacen tanto el derecho. ¿Sí? El derecho es claro, hay normas relativamente claras a interpretar, pero los jueces hacen trampa. Hay una especie de corrupción permanente en que el juez se da el divorcio a sí mismo en una semana, ¿no es cierto?, o saca de la cárcel a un narcotraficante, que son informalidades espantosas, censuradas, entre otras cosas, por el propio derecho. Este es el punto. ¿Es que las falencias del sistema judicial chileno se deben a la falta de formalidad de los jueces? ¿O se deben más bien a pedirle a los jueces una formalidad que es impracticable?
¿No se dan cuenta que si uno le pide a un juez una formalidad impracticable, está haciendo la figura hipócrita de permitirle que sea un tramposo? ¿Y cuál es la buena intención? Digamos, los tipos bien intencionados, los tipos que... La buena intención es que, bueno, pero en algún momento tiene que llegar la modernidad, la civilización, la cultura y la decencia de este país. Porque si nunca los jueces son decentes, ¿cómo no tenemos un Estado de Derecho con la gente? Entonces la pretensión ilustrada de poner la formalidad de la ley en el lugar real, apetente del juez. Es como hacer un paréntesis sobre las apetencias de los jueces, del tipo que sean, no solo sobre la mala voluntad del juez, que es un caso terrible, sino incluso sobre la buena voluntad del juez. Porque no que un juez puede torcer la ley por buenas razones. Por ejemplo, meter a un pedófilo que tiene, ¿no es cierto?, una defensa judicial insuficiente y que tiene derechos procesales a ser mejor defendido. Pero el juez ahí no mete preso porque es pedófilo y, bueno, salta en detalle de que la defensa es incompetente, por buenas razones. Entonces, no hay problema que los jueces sean corruptos. El problema es más bien que sean corruptos o no, la pretensión de imponer la formalidad de la ley sobre la conducta del juez es el tipo de impotencia ética ilustrada que Hegel está reclamando. ¿Se dan cuenta? Es el que vean el aterrizaje concreto del asunto, ¿no? Esta arrogancia ilustrada. Si nosotros somos unos caballeros, ¿por qué los jueces no pueden serlo? No ven que la diferencia crucial es que estos caballeros son profesores universitarios y en cambio los jueces están directamente en contacto con el narcotráfico y el capitalismo. Y entonces uno puede ser caballero y pasa clase en la universidad, pero cuando tiene que ir con el cartel de Cali, suele ser un corrupto o un cobarde. Y bueno, ahí la formalidad de la ley se la respalda. Mire, o usted es corrupto y gana la cara, o le matamos a la señora nomás. Y entonces, frente a eso, imponer el deber ser de la formalidad de la ley es una hipocresía. Y esa es la acusación que Hegel va a hacer sobre la ética kantiana. La ética kantiana es imposible, es impracticable. Solo Dios puede practicarla. Y como es imposible, como es impracticable, entonces es una coartada para la hipocresía. Es una coartada porque yo puedo establecer un discurso muy bonito con una práctica vergonzosa. Esa práctica vergonzosa puede ser contradecir directamente el discurso, tengo un discurso bonito y sin embargo soy incorrupto, o esa práctica vergonzosa puede ser tener un discurso muy bonito pero ineficaz. Un discurso muy bonito que se traduce en no actuar. ¿Sí? Y eso es una hipocresía del mismo tipo. Esa alternativa es la que llama Hegel el alma bella. Estamos en un callejón sin salida nuevamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién nos puede...? Porque tenemos aquí la promesa de que la modernidad puede resolver el problema trágico que fue planteado en la etnicidad antigua. Tenemos aquí la consecuencia, la Revolución Francesa. Tenemos aquí la impotencia de la ética kantiana. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces uno da vuelta a la página y viene un capítulo que se llama La religión. Y entonces, ¿qué es la religión? ¿Qué es religión? Y entonces Hegel empieza a detallar, mire, la religión, pero la religión como espíritu del pueblo, pero la religión más allá de la tragedia y la comedia, pero la religión más allá del catolicismo enajenado, pero la religión más allá del luteranismo militante, la religión. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿cuál es el resultado de este movimiento? El resultado de ese movimiento es que un Estado de Derecho imbuido en la moralidad, no en la moralidad porque el término ya está usado, no, imbuido en la espiritualidad cristiana, laica, secular, ¿no es cierto?, plenamente civil, cristiana, puede al mismo tiempo conciliar la autonomía del individuo con el espíritu de comunidad. Uno puede decir que eso es ingenuo, pero no es una tontera. ¿Entiendes? Después, a medida que pasa el tiempo, uno dice, claro, eso es una ingenuidad creer que la espiritualidad puede resolver un problema y en el fondo un problema material, que es la explotación y todo lo que quieran. ¿Sí? Ya. Pero la tesis no es ninguna tontera. No es una cosa defendible. ¿Sí? ¿Hasta dónde eso lo hace sino reproducir? Aquellos que están también, pero no en el texto de realidad, sino en el texto sobre la historia. Digamos, cuando la noción de humanidad viene a articular, digamos, la noción de conflicto o de antagonismo, lo que dice la noción, que estaría al conjunto de la historia. Lo que hay de común
es la confianza en el luteranismo secularizado, que tiene Kant, que tiene Hegel. Lo que hay de diferente es qué clase de cosa es la religión. ¿Ya? Para Kant, la religión es superstición. Y lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es la práctica de una fe muy abstracta, muy ilustrada. ¿Sí? Hay que retirar al milagro, a la comunión, a los santitos de la escena, y hay que poner las condiciones de la moralidad, que son muy abstractas, como condiciones de posibilidad. En cambio, para Hegel, la religión es el espíritu de la comunidad. La religión es un acto. La religión está viva en cada acto de reconciliación, incluso de manera representativa en los actos representacionales, en los actos de adoración y todo eso. Entonces, el modo efectivo de este cristianismo secularizado es muy distinto. Kant va a proponer un cristianismo secularizado que es practicable solo por intelectuales, por estos mismos intelectuales arrogantes que dicen que los jueces deberían ser unos caballeros. En cambio, Hegel va a proponer, ¿no es cierto?, un cristianismo que es practicable por la gente común y corriente, y que desde la gente común y corriente sube hasta imbuir el Estado de Derecho. ¿Sí? Entonces Hegel tiene este mito de que burócratas que estén por sobre los intereses de los estamentos pueden, si están suficientemente cristianizados, regular. Que no es la figura de una dictadura filosófica del estilo de Platón, porque los burócratas son personas comunes y corrientes, administran, no aconsejan, no intentan el saber, sino que vehiculizan la piedad cristiana en forma civil. O sea, hacen que los burócratas lo que hacen es que los conflictos, que son conflictos radicales, que son conflictos insolubles, puedan conciliarse a través de la capacidad de perdón. En algún momento hay que dejar de pelear y perdonarse. Y entonces, de manera civil, no eclesiástica, el Estado de Derecho y los funcionarios del Estado podrían lograr esa conciliación entre los intereses civiles contradictorios. ¿Sí? Pero para eso tienen que ser muy buena gente. Y la única garantía de que sean buena gente es que sean efectivamente cristianos. Eso es como la fórmula. ¿Sí? Mi opinión, lo digo al tiro, es que ese es el centro de la fenomenología del tiempo. Esa es la tesis. ¿Sí? Pero Hegel era Hegel. O sea, pedirle a Hegel que diga una cosa derecha, ¿no es cierto? No, Hegel se dio un trabajo monstruoso para mostrar que su conclusión, una conclusión, como ustedes ven, políticamente uno podría plantearlo de manera directa. No es necesario escribir la fenomenología del espíritu para decir, oiga, la manera de conciliar el terror es que todos seamos más o menos buena gente y amigos, ¿no es cierto? Este espíritu de comunidad que haría posible este cristianismo secular. No, Hegel se dio el trabajo de poner una fundamentación que mostrara que en el fondo el espíritu siempre ha sido eso. Que en el fondo, la historia siempre ha contenido la posibilidad de la libertad. Y que lo que ha ocurrido es que la posibilidad de la libertad se ha ido efectivizando. Es una especie de historia de la libertad. ¿Sí? Y esa historia de la libertad alcanza un punto dramático en el terror de la Revolución Francesa. ¿Sí? Y entonces, en el ánimo de poner fundamento, Hegel muestra su vocación filosófica más auténtica. Hegel es un filósofo, ¿cómo decirlo? Es como la quintesencia del filósofo, como Kant, como San Agustín. La quintesencia significa que busca el fundamento. Busca una cadena de razones desde las cuales surja una cierta opinión. ¿Sí? Y entonces la fenomenología no es reductible a esta opinión. Ese es el resultado político, la predicción. No, la fenomenología es el fundamento que Hegel se da el trabajo de poner para que sea sostenible esa opinión. Es posible un liberalismo con espíritu de comunidad. Ahora, el fundamento en Hegel es siempre un fundamento lógico. Lo que Hegel entiende por lógica es el elemento del fundamento, como vamos a ir especificando después. Hegel siempre procede de la lógica a la efectividad. Es el orden del sistema. Ciencia de la lógica, filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu. ¿Sí? Ahora, ojo, es el orden del sistema, no es el orden de la realidad. Es el orden de la exposición, para que la exposición quede fundamentada. La realidad no necesita fundamento, la realidad es en sí misma el fundamento. ¿Sí? Entonces, es como hay que explicar el asunto para que uno entienda
que la historia humana tiene una cierta coherencia. Cierta, débil, pero coherencia. Y que uno puede tener una moderada confianza en que el asunto se pueda arreglar. Que no es un determinista, no es partidario de predecir nada, por supuesto que no cree que la historia sea una ciencia capaz de predecir como la física, todo eso son tonterías. ¿Sí? No cree que el destino del espíritu sea necesariamente la libertad, todo eso son tonterías. No, el espíritu hegeliano es más bien, uno puede tener una cierta confianza en que la historia no ha sido una sucesión de sinsentido, de caos, de anarquía, ¿no es cierto?, y de absurdo. Hay una cierta confianza en eso. Note que es así, cierta confianza. De ahí a que uno diga necesariamente ocurrirá algo, hay un espacio enorme. Entonces, la fenomenología puede ser vista así, como qué elementos permiten fundamentar esa confianza. ¿Sí? Y con qué clase de problemas se van a resolver. Cuentan las cosas de esta manera. Obvio que aquí, no sé si se da cuenta, pero desplacé el punto de gravitación de la fenomenología radicalmente de la dialéctica del amo y del esclavo, como hace Collier, a otra parte, al análisis de la Revolución Francesa, que está aquí en la sección cultura, al análisis de la Ilustración. ¿Sí? Cuentan las cosas de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que la sección conciencia y la sección autoconciencia pueden ser vistas como las premisas lógicas de la fenomenología. Son, dentro de la fenomenología, la lógica de algo, no el algo. A mi gusto ese es el principal error de Collier. La dialéctica del amo y del esclavo no es algo, es la lógica de algo. Así como, no sé, para decirlo de manera grosera, el Word no es algo, el disquete es algo, pero el Word es el orden de las manchitas dentro del disquete, ¿no es cierto? La lógica es una organización, no es una cosa. Entonces la dialéctica del amo y del esclavo es el esqueleto de algo. El algo efectivo requiere mucho más corporalidad y efectividad que ese esqueleto. La dialéctica del amo y del esclavo en particular no es una relación psicológica, que es lo que queda en Lacan, no sé, toda la lectura de Collier que se prolonga a través de Lacan, no nada que ver. La relación paterna es análoga a la del amo y del esclavo y puede tener un cierto rendimiento hacer esa analogía, pero eso sirve para entender a Lacan, no para entender a Hegel. ¿Sí? La relación psicológica no tiene nada que ver con Hegel. La sección conciencia es la lógica en sentido teórico dentro de la fenomenología. La sección autoconciencia es la lógica en sentido práctico o la lógica de lo práctico. Es por eso que uno debería considerar que la sección conciencia y la sección autoconciencia son paralelas, no son sucesivas. Son el principio del libro dos veces, desde dos puntos de vista. ¿Sí? Y sin embargo Hegel se las arregla para dejarlas sucesivas. O sea, ahí donde termina la sección conciencia es justo que empiece la autoconciencia. ¿Sí? En buenas cuentas, la sección autoconciencia empieza desde la máxima distancia entre el sujeto y el objeto y va a ir conduciendo a la identidad del sujeto con el objeto. Ese es el camino de la sección conciencia. Y la sección autoconciencia va a partir de esta identidad del sujeto con el objeto como autoconciencia y va a plantear, pero de inmediato, el desdoblamiento de esta unidad. El desdoblamiento como el encuentro ahora entre una conciencia y otra conciencia. Es decir, la autoconciencia va, en la sección autoconciencia, va a devenir conciencia. ¿Sí? Y entonces aquí se abre ahora una distancia irresoluble que finalmente va a ser la distancia enajenada entre esta conciencia y un señor absoluto, ¿no es cierto?, que va a ser el Dios exterior, que es la figura de la conciencia desventurada. ¿Sí? Entonces, la certeza sensible, la infinitud, eso después lo vamos a ver en el índice, la certeza sensible, la infinitud. Dos páginas más adelante, esto se llama la infinitud viviente.
que es lo que Hegel llama la vida, la primera parte de la sección autoconciencia. Y la infinitud viviente, insisto en esto, de manera inmediata es un desdoblamiento. ¿Por qué es necesario decir eso? Porque la filosofía hegeliana no es una filosofía del origen, y consistentemente no es una filosofía de la caída. O sea, había un origen coherente, hubo una caída y ahí hay una disociación. ¿Sí? En Hegel nunca hay un origen feliz y nunca hay un fin feliz. Después, cuando esto se reproduce, este mismo esquema se reproduce acá en la sección espíritu, uno examina la eticidad y se encuentra con que el espíritu de la comunidad griega nunca fue homogénea, nunca estuvo tranquila. El desdoblamiento está en el origen. ¿Sí? Entonces aquí hay un paso lógico, no un paso temporal, lógico, entre la infinitud y la infinitud viviente. Un paso lógico en el sentido de que cambia el punto de vista. Hay un paso lógico entre la infinitud viviente y la lucha de las autoconciencias contrapuestas. Un paso lógico en el sentido de que no es que primero había una infinitud y después se desdobló en el tiempo. La infinitud es constitutivamente, en tanto viviente, un desdoblamiento. En tanto viviente, porque hasta aquí no hemos considerado esa coordenada, la coordenada práctica, ¿ah? O no hemos considerado el hecho de que la infinitud es una multiplicidad. Vamos a verlo después, ¿no? Esta lógica es muy importante porque esta parte es la parte, por decirlo así, epistemológica, entre comillas. Esta parte es la parte práctica o ética, práctica en el sentido kantiano, entre comillas. Y noten que en la fenomenología va a ocurrir una y otra vez que las partes epistemológicas terminan feliz en la unidad y las partes prácticas terminan en una desgracia. O sea, justo al revés de lo que uno pensaría, que a quien le interesa armonizar lo real. ¿Sí? No queda contento con ninguna solución. Por otro lado, esta lógica se repite una y otra vez en todas las demás secciones. ¿Sí? Entonces, la lógica en sentido teórico, la lógica en sentido práctico. Y están ligadas de esa manera. ¿Ah? Donde termina una, se empieza el desdoblamiento de la otra. Pero ese no es el asunto. No es el asunto. ¿Ah? Después, bueno, de a poco nos vamos a ir poniendo sinónimos y vamos a introducir las palabras alemanas adecuadas al caso, para que ustedes después puedan repetir, es decir, la Sache. ¿Ah? Claro, eso ya como... ¿ah? No podemos hacer un seminario de Hegel sin decir Weltanschauung o Aufklärung. ¿Sí? Porque bueno, ya todos deben saber que Weltanschauung significa negación, que Aufklärung significa revelación. Son las confusiones típicas. Pero bueno, digo en alemán, el asunto, la Sache, lo que vamos a traducir como la cosa misma. Aquí no está la cosa misma. La cosa misma, el asunto, empieza cuando Hegel empieza a hablar de lo que efectivamente ocurre. Y eso no es la sección conciencia, ni es la sección autoconciencia. Por mucho que ustedes pongan que a la vuelta de la expedición del polo se quedaron sin alimento y tuvieron que pelear el último pedazo de pan y uno se constituyó como amo y el otro como esclavo, es una tontera. Porque Hegel no está pensando en esos términos de excepción. ¿Sí? O cuando usted tiene 5 años y se enfrenta ante un padre todopoderoso, está en una relación, claro, ya está bien para la cama, pero Hegel no está pensando en esos términos. Siempre es útil comparar el plan de la fenomenología con el plan de las críticas kantianas. Mi opinión es que Hegel está siguiendo ese plan. Ojo, porque el asunto es más largo. Kant, a su vez, está siguiendo el plan de las obras de Christian Wolff.
¿no? O sea, cada una de las obras de Christian Wolff tiene una respuesta, ¿no es cierto?, en una de las obras de Kant. Y tachá. Uno puede armar un hilo de la modernidad de cómo esos temas son replanteados, son llevados a su culminación. Entonces, desde ese punto de vista, es interesante acordarse de esta formulación tripartita del asunto, ¿no? De la cosa misma. Kant había planteado, ¿no es cierto?, una crítica de la razón pura, una crítica de la razón práctica para abordar esta lógica de lo, comillas, epistemológico, comillas, práctico. Entonces, en relación a eso, es bueno ver la movida que hace Hegel, ¿no? Hegel desdobla el problema, lo desdobla en dos momentos. Se salta la crítica de la razón pura, separándola en un momento puramente teórico y un momento efectivo. Y entonces hay una simetría perfectamente seguible entre la sección conciencia y la razón observadora. Hacen la misma tarea, la crítica epistemológica, en dos momentos: un momento puramente teórico, abstracto, y un momento efectivo. En vez de formular las condiciones que hacen posible el saber, Hegel se preocupa de concebir el saber. Vamos a comentar después esa manera de la producción. Y al revés, en vez de formular cómo esas condiciones hacen posible la ciencia, Hegel critica directamente la ciencia como un hecho social. El tema de la razón observadora es la ciencia natural. La ciencia natural de los siglos XVII y XVIII. ¿Sí? De la misma manera, el tema de la razón activa es el tema de las éticas empiristas y hedonistas que son características de la modernidad. Entonces Hegel hace la crítica, Kant hizo la crítica de eso, ¿no? Pero la gracia es que es capaz de criticar las éticas empiristas sin incurrir en el idealismo ético kantiano. Hace un bypass que le permite formular la ética de manera efectiva, o, como vamos a ver cuando veamos esa parte, ¿no es cierto?, formular una ética situada frente a una ética de ideales. ¿Sí? Como ustedes saben, Kant tuvo un problema para conciliar la crítica de la razón pura con la crítica de la razón práctica. Es decir, tuvo un problema muy de fondo para mostrar que de las condiciones de posibilidad de la libertad se sigue verosímilmente la libertad. Porque noten que podría ocurrir que las condiciones de posibilidad sean formulables, pero que al mismo tiempo sean imposibles. O sea, que eso que Kant está formulando como deseable no ocurra nunca. ¿Sí? Y entonces Kant se metió en un lío ahí, porque él argumentó que en ética, en el ámbito de la ética, no era posible hacer demostraciones. No se puede demostrar algo. Lo que se puede establecer son condiciones de posibilidad a partir de ciertos postulados. ¿Sí? Y entonces a la hora de decir, oiga, pero esto además de estar perfectamente coherente, es posible que yo pillo. No puede demostrar. De ese deber ser no podía seguirse el ser de la libertad. Como ustedes seguramente la mayoría saben, Kant trató de resolver ese problema mostrando que la libertad era posible, porque no se podía demostrar que la libertad era posible. Y para mostrar eso formuló una estética y formuló una teleología. Y esas dos cosas son las que están contenidas en la crítica del juicio, ¿no es cierto?, o en la crítica de la voluntad de juzgar. Entonces es interesante qué hace Hegel en ese mismo lugar. O sea, en ese mismo lugar teórico. O sea, usted mostró que el saber era concebible y mostró que la ética da origen a una ética hedonista y empirista. Claro, pero a usted no le gusta la ética hedonista. Y a usted no le gusta solo
el saber como está concebido históricamente. Usted quisiera un saber absoluto y usted quisiera una ética situada que no sea simplemente, que no esté fundada simplemente en la naturaleza humana. ¿Cómo usted muestra que algo más allá de eso es posible? Entonces ahí viene el lugar clave de la razón real. Para mostrar la verosimilitud de la crítica, porque ojo, aquí está la ciencia, aquí está la ética empirista, que quiere criticar, la ciencia quiere criticar la ética empirista en nombre de algo que va a ser posible, que es el reino de la libertad, la autonomía del individuo conciliada con la comunidad, etc. Entonces va a tener que emprender un camino que es mucho más largo que este. En vez de la estética y la teleología que muestran, Hegel va a hacer una demostración que todo esto, desde la razón real, ¿no es cierto?, hasta la religión revelada, es la tarea que Kant trató de cumplir con la crítica del juicio. Mostrar que algo más allá de la ética empirista y de la ciencia empirista es posible. Ese es el lugar. O en el espacio en que Kant mostró la posibilidad de la libertad por mostración, Hegel trató de mostrar la historia de la libertad, la historia efectiva. Entonces trató de mostrar que en la efectividad hay un cierto hilo que permite pensar que la libertad es posible. Ahora, la razón real se llama individualidad porque es una descripción muy directa de la anarquía del mercado burgués. En la razón real ustedes van a encontrar una parte muy bonita que se llama el reino animal del espíritu. El reino animal del espíritu es el espíritu bajo la ley de la selva. Y ese reino animal del espíritu es la ética hobbesiana. Ese es como el estado de naturaleza de Hobbes. Entonces Hegel no hace una consideración teórica acerca de si el estado de naturaleza existió, si es criticable o no es criticable. No, el estado de naturaleza es eso que usted ve de la ventana de afuera, es el mercado burgués. No hay que ser Lukács para darse cuenta de eso. Digo por la lectura que hizo Lukács en el joven Lukács, una lectura economicista, media marxista, que Lukács se preocupó de ver todas las afiliaciones en la economía política que hay en la fenomenología. No era necesario tanto, porque la relación es muy directa. No, la individualidad no lamento, pero no. Aquí, para poder entender el problema, hay que dar un salto y preocuparse del espíritu, no de la colección de individualidades que forman de manera azarosa, contingente, un grupo social que tiende a disgregarse. Eso es la individualidad. El grupo social puramente liberal y que los individuos hacen lo que les da la gana, pues todo está al borde de la crisis permanentemente. ¿Sí? No. Para poder entender la posibilidad de la libertad hay que preocuparse de quién es el espíritu. Entonces que él retrocede, ¿no es cierto?, de la anarquía del mercado burgués en el siglo XVIII, damos vuelta a la página y estamos en el siglo V antes de Cristo, o en el siglo VI antes de Cristo, la época antigua, no es la época de Pericles. Pericles ya es el resultado de algo. Y se pone a examinar la comunidad antigua. Aquí vamos a decir que se rompe el orden temporal de la fenomenología, ¿no es cierto? Que una movida como pasar del siglo XVIII al siglo VI antes de Cristo es como una idea anómala. No hay ninguna reconstrucción temporal posible de la fenomenología. La única sección de la fenomenología del espíritu que está escrita en orden temporal es la sección religión. Es así. Porque esa es la historia, esta es la historia, no la anterior. La historia en Hegel es la historia del espíritu. Y la religión es el espíritu ante sí mismo, el espíritu representado. Entonces cuando él cuenta la historia de la religión está contando la historia de la comunidad humana, como comunidad, no como colectivo. Entonces Hegel hace una tarea, digamos de manera ciútica, arqueológica. ¿Cómo quedó esto? Arqueológica. Es elegante, ¿eh? Busca en una situación que podría ser mostrada como origen algo. Por supuesto, el rigor historiográfico de Hegel es cero. Es cero, nunca existió Antígona. No, él hace una reconstrucción a partir de un par de obras literarias, no solo Antígona.
es la Orestiada también. O sea, hay dos tragedias mezcladas ahí. Entonces, la tragedia de Orestes y todo el ciclo de la Orestiada, y la tragedia de Antígona y todo el ciclo de Edipo, ¿no es cierto?, no son una reconstrucción histórica, obvio, pues es una cuestión literaria. Y una cuestión es la literatura que un pueblo hace de sí mismo. O sea, y además un pueblo de hace 2000 años. Entonces, no, por lo que Hegel buscó un lugar cultural, por decirlo así, ejemplar. Ahora, claro, todos somos más pluralistas, y ¿por qué no eligió el Ramayana, no es cierto? ¿Por qué no eligió el Popol Vuh? Sí, sí podría. Y probablemente en términos antropológicos en el Popol Vuh uno encontraría también que la ciudad y la tradición estaban en contradicción. Es el concepto el que importa. Hegel, que era un adorador de Antígona, no sé si que tradujo Antígona la tradujo del griego al latín cuando tenía 13 años. No le costaba mucho el ejemplo, pues lo entendía muy bien. Pero no es el mundo griego el tema. El tema es la contraposición en el momento de articular la comunidad entre la formalidad de las instituciones y la informalidad de la tradición. Para Hegel eso es muy significativo. ¿Sí? El tema es la relación entre el derecho establecido y el derecho consuetudinario. La relación entre ciertos lugares sociales que representan el orden jerárquico y otros lugares sociales que representan más bien la piedad y la comunidad. Y a Hegel le parece que uno es el lugar de la familia y otro es el lugar del Estado, no del gobierno, no del Estado como en la filosofía del derecho va a aparecer después, no, del Estado en el sentido de hay en la sociedad instituciones. ¿Sabes por qué no ven que Creonte, que el personaje no solo es el rey, pues también es el primer ministro, el cardenal, cumple todas las funciones al mismo tiempo? Entonces, el Estado en todas sus dimensiones es el que haya institución. A Hegel le parece que el encuentro entre las garantías de la institucionalidad y la sabiduría de la tradición es súper importante. Y el defecto de las comunidades humanas hasta ahora es no saber conciliar, ¿sí?, la piedad de las relaciones intersubjetivas con las garantías de las instituciones. Pues las instituciones tienen una gracia, ofrecen garantías que más o menos dentro de un orden estamental, ¿no es cierto?, permiten una cierta igualdad de trato. En cambio la piedad es esencialmente arbitraria. La piedad es compatible con la ley del ojo por ojo y diente por diente, por lo menos hasta Antígona, ¿sí? Después en el cristianismo se va a acabar eso. Pero es por piedad que matamos al asesino de nuestro hermano, ¿sí? Entonces la piedad tiene sus problemas. Frente a esa, ¿no es cierto?, tradición que tiene estos problemas, bueno, la institucionalidad ofrece ciertas garantías, pero, por decirlo de alguna manera, la imparcialidad artificial de las instituciones tiende a quitarle la piedad. Entonces hay un encuentro ahí. Hay un encuentro que va a derivar en el extremo de uno, en el extremo de otro, y que finalmente va a confluir en la arbitrariedad del emperador. El emperador va a tratar a todo el imperio como si fuera su familia, y va a castigar a los tipos como si fueran hijos y les va a quitar las cosas como si fuera el padre, etcétera, ¿sí? Entonces la comunidad antigua va a terminar en el totalitarismo romano, ¿sí? No es la eticidad el problema, la solución. No es el origen, pero recién, gracias al cristianismo, que una movida que se hizo antes, pero gracias al cristianismo, la cultura, es decir, la modernidad ofrece la posibilidad de conciliar la piedad con las instituciones, esa capacidad de perdón con las instituciones. Y entonces Hegel va a examinar ahí cómo la cultura francesa, porque es católica, se farrea esa posibilidad. Porque es católica. Es decir, porque es su impronta católica y formalista la que va a llevar a esta dicotomía desastrosa, abstracta, entre ilustración y fe, que en el fondo son la misma cuestión en dos versiones. ¿Sí? Entonces no es el mundo de la cultura que todo va a fracasar, va a terminar en esa contraposición irresoluble. Vamos. Bueno, y se elaborarán la moralidad alemana, no. Es una larga historia. Es una larga historia de, bueno, solo la religión puede hacerlo.
un espíritu de comunidad en que el pueblo encuentre su representación visible, tangible, en que el pueblo pueda tocar su espíritu como himno, como estatua. Hay unas partes súper bonitas en que el pueblo se siente representado en las flores, o el pueblo se siente representado en los animales, en los tótems, en que el pueblo se siente representado en cantar en común el canto gregoriano. ¿Sí? ¿Pueden esas formas de religión? No, en tanto religión natural no se puede. En tanto religión del arte, no se puede, por la misma razón que no se podía acá. La religión del arte repite el movimiento de Antígona. La religión del arte es la estética de la fenomenología. Entonces, cuando uno, ¿por qué digo esto? Porque piensa, ¿dónde Kant fue a poner la estética? Como mostración. ¿Y dónde Hegel puso la estética? En la historia de la libertad. ¿Sí? Ese ámbito, el ámbito de lo bello, en el concepto, no en el tiempo, es una posibilidad de la libertad, pero conduce a la tragedia. La estética, el ámbito de lo bello, no da para más que el espíritu representado en su contradicción. La estética no da para conciliar la contradicción, da para representarla nomás. Por eso las tesis después posteriores, ¿no es cierto?, del fin del arte y toda una serie de cosas que han sido mistificadas de una manera bastante espantosa. No es la religión en tanto espíritu bello el que puede resolver el problema. No. Es una religión humanista, radicalmente humanista, que es la religión revelada. La religión del hombre. O es una religión que asume la tragedia y la vive. Y que es capaz de salir de la tragedia a través del perdón. Esa es la religión importante. Cosa que la tragedia no pudo hacer. Todas las tragedias terminan mal. La tragedia cristiana, acuérdense, ya el caballero le pasaron cosas bastante graves, ¿no? Y más encima era Dios, lo que hace un poco más grave el asunto. El caballero perdona. Y la tragedia tiene salida. En algún momento el problema se tiene que arreglar, pero no se va a arreglar objetivamente, se va a arreglar por un regalo. ¿Cómo se acaba con la cadena del ojo por ojo, diente por diente? Se acaba en un momento que dice, bueno, ya, está bien, mataste a mi hermano, pero te perdono. Si te mata a ti, tú vas a matar a mi hijo, y si mi hijo mata a tu hijo, tu nieto va a matar a mi nieto, etc. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un corte gratuito. El perdón es un don, ¿no? Vamos a hacer un corte gratuito. Porque somos seres humanos, porque ya hemos vivido toda esta tragedia durante tanto tiempo, vamos a decir, nos perdonamos. Entonces, la posibilidad del perdón cumple en Hegel el papel de mostración de la posibilidad de la libertad. Que acá cumple la experiencia de lo bello y el orden teleológico de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, a gran escala hay una especie de contrapunto entre el hecho de que la razón es apetente, deseante, y el hecho de que en tanto historia humana, esa razón apetente puede llegar a un estado en que es capaz de perdón. ¿Es el primero punto de vista utilitario o es por la convicción luterana, como usted decía, de la salvación por gracia? Es bueno insistir en eso, es una versión radicalmente secular de esa idea de la salvación luterana. El punto aquí es que la salvación no llega de otro lado, sino que es un don instalado entre los seres humanos. O sea, Dios está en nosotros en la medida en que somos capaces de perdonar. Esa es la manifestación de Dios en nosotros. Entonces, claro, no es una solución eclesiástica de ningún tipo, ni siquiera pastoral como en el luteranismo, ¿no es cierto?, que no tiene una estructura eclesiástica, pero hay una cierta guía de los pastores. No, es una solución civil. La sociedad civil se reconcilia, ¿sí? La figura política de esto es la reconciliación.
la figura interna subjetiva es el perdón. La reconciliación, bueno, y hay un capítulo de la fenomenología que se llama explícitamente de esa manera. La salida de del alma bella, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Le buscan en el índice, van a encontrar la moralidad, la concepción moral del mundo, eso es Kant, la buena conciencia, el alma bella, eso es Schiller, de alguna manera Schelling, ¿no es cierto? El mal y su perdón, ¿sí? Como ahí mismo, la relación que tiene el alma bella frente al perdón. Y después viene una tercera parte que se llama así de nuevo, el mal y su perdón, en que ahí dice, bueno, a diferencia del alma bella, que dice perdonar, pero de hecho lo que hace es lavarse las manos, lo que hay que instalar es la capacidad de perdón real, de reconciliación efectiva, ¿sí? Sin lavarse las manos, ensuciándose las manos. Eso está, lo pueden ver ahí en la página 384 de bien explícito. Es bien explícito, como que trata de mostrar, de nuevo al punto de fondo, Hegel trata de mostrar que una sociedad civil reconciliada es posible. A pesar de que la razón es apetente, de que la razón es constitutivamente conflictiva, una sociedad civil reconciliada es posible. Y para que esa reconciliación sea posible, tuvo que ocurrir una cierta historia. Una historia en el tiempo y una historia en el concepto. Una historia en el tiempo, claro, se puede ir pegando en el tiempo, pero una historia en el concepto en el sentido de que ciertas experiencias humanas enriquecieron la humanidad hasta hacerle posible ese estado. ¿Sí? Y saber que eso es posible y que está completamente dentro de nuestro ámbito de humanidad es el saber absoluto. Noten que lo que viene aquí, ya se terminó el cuento, se terminó, que es posible, la libertad es posible, un juicio empírico, ¿no es cierto? No es la libertad real, no, el juicio conceptual, la libertad es posible por todos estos antecedentes, ya. Pero hemos llegado a saber algo muy importante, hemos llegado a saber que la historia humana es completamente dueña de sí misma, que no hay nada en ella misma que le impida la reconciliación. No hay algo intrínseco que impida la reconciliación. Saber eso, que la historia humana es completamente dueña de sí misma, es el saber absoluto. El saber absoluto es cortito porque en el fondo el puntapié inicial de otra cosa. La tarea de la fenomenología está cumplida en la religión revelada. El puntapié inicial para decir, bueno, pero ¿qué clase de saber es este? ¿Cómo es que la historia humana llega a saber que ella es completamente responsable de sí misma? Ojo, ¿qué clase de saber es este? Ese es el punto. No, ¿qué punto de vista es este? El saber absoluto no es un punto de vista. No, pues absoluto. No se dan cuenta que lo absoluto es lo que no es relativo. ¿Sí? El saber es absoluto porque no está referido. Porque no depende de otra cosa. Es un saber autosostenido. ¿Sí? Ese es el argumento. No sé si sobre el argumento general, observaciones, preguntas u objeciones. Ocurrió, no sé hasta qué punto se hablan ustedes de lo grave que fue la Revolución Francesa. Miren, matar pobres da lo mismo. El crimen, sobre todo el crimen masivo, es verdaderamente grave cuando uno mata a los ricos. ¿Sí? Usted puede matar 3.500 pobres en Santa María de Iquique y la autoridad van a decir que fueron 70. Pero si usted mata a 14 ricos, los tipos se van a quejar el resto de la vida de que 14 jóvenes inmolaron su vida, qué sé yo. No sé si vieron la caída del halcón negro del sueco de... ¿cómo se llama? De Ridley Scott.
al final la situación es real. Los norteamericanos trataron de matar a un tipo y los que estaban abajo le echaron abajo el helicóptero y después le hicieron mierda, ¿sí? O sea, al final de la película dice una cosa que es tremenda. Dice, esta película está dedicada a los jóvenes norteamericanos que dieron absurdamente su vida, ¿no es cierto? Y los nombran, fulano, 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 larga lista. Y después dice, además murieron 2000 somalíes. Y no los nombran. Además, murieron 70 norteamericanos. Además murieron 2000 de los otros, que son una masa anónima, digamos. Murieron 2000, más o menos. No estamos claros si fueron 2000 o 2500. El punto es muy relevante. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en la Revolución Francesa es que mataron en masa a los ricos. Eso no es comparable a 6 millones de judíos. Es comparable a 6 millones de empresarios. No sé si da cuenta el griterío que habría si hubieran agarrado a Rockefeller, a Morgan, ¿no es cierto?, a uno por uno y los hubieran pasado. Piensen lo que fue la matanza de la Vendôme. Juntaron 4.000 nobles en una cuestión que era un asilo, más o menos para locos, más o menos, ¿sí? Y de repente viene una poblada y los mató a todos a cuchillo para no gastar balas. Los degollaron. Pero degollar a un ser humano es bien difícil. Y entonces estuvieron como 2 días sacando a los tipos, pasándolos a cuchillo y tirándolos al río. Y entonces quedó el río lleno de ricos. Eso es Auschwitz. Esos son los Auschwitz que impresionan. Impresionan tanto que se convirtió en una especie de tabú histórico, porque eso de andar haciéndole propaganda que se pueden matar ricos en masa es medio peligroso, ¿sí? Eso es Auschwitz. Entonces Hegel podría haber dicho, después del terror de la Revolución Francesa, ¿es posible el perdón? Sí, eso es lo que está diciendo, sí es posible. Lo que pasa es que la verdad de ese terror es el kantismo, es la ilustración. Si usted tiene una mentalidad ilustrada, ¿no es cierto?, la libertad va a terminar en una matanza. Es una acusación bien terrible, ¿eh? Vayan a decirle eso a Habermas, ¿sí? Pero el perdón traspasando la clase es perdón de tiempo. A ver, pero para Hegel el problema de las clases sociales es un lamentable hecho que puede tener muchas formas de atenuarse, pero que es inevitable. Cree en una sociedad parlamentaria, digamos, ¿no? En una sociedad en que la lógica de la vida hace aconsejable que los zapateros no traten de ser abogados y que los abogados no traten de ser campesinos. Porque resulta que cuando los abogados tratan de ser campesinos, los tomates salen con el ajo. Y cuando los zapateros tratan de ser abogados, pierden todos los juicios. Hay competencias, todavía hay gremios, ¿no es cierto? Pero déjame la cosa de las clases sociales primero. Entonces, para Hegel, la diferencia social no es un problema. Hay una cierta sabiduría en que haya diferencias sociales. ¿Por qué? Porque él tiene una mentalidad gremial, al estilo de la producción capitalista en gremio, ¿sí? Sin embargo, Hegel es lo suficientemente prudente para darse cuenta que las contradicciones sociales sí son relevantes. Entonces él espera una sociedad en que hayan diferencias sociales, pero no injusticias manifiestas, ¿sí? Lo que él espera es que los zapateros puedan negociar con el príncipe el precio de los zapatos. El príncipe apetente va a tratar de pagarle los zapatos a huevo. Los zapateros apetentes se van a organizar y le van a hacer los zapatos malos, qué sé yo. Y el Estado de Derecho va a ofrecer un espacio de conciliación de esas apetencias. Y eventualmente, Hegel es un tipo muy realista, a la larga va a ser posible que el príncipe se resigne a pagarle el precio justo de los zapatos a los zapateros. Pero eso no implica que los zapateros aspiren a ser príncipes o que el príncipe se ponga a hacer zapatos. Porque en las diferencias estamentarias, como digo, hay una lógica de la vida en esas diferencias. Es natural que si mi abuelo y mi padre fueron campesinos, yo sea un buen campesino. No natural en el sentido de naturaleza, sino en el sentido de oficio humano, ¿sí? Ese es el ideal igualitario de la Ilustración, desde el punto de vista de Hegel, conduce al totalitarismo. No sé si queda claro la situación del problema.
no pueden estar de acuerdo con eso, pero lo que estoy diciendo es cuál sería la mentalidad de Hegel. A ver, para decirlo de otra manera, en la respuesta de Hegel frente a eso no es extraña para el sentido común. Es una respuesta razonable. Si uno agarra a una persona común y corriente y le dice, ¿le parece a usted razonable? Es lo que me pasó en la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. Un día el director de la escuela me llama y me dice, pucha, Carlos, lo terrible que está la escuela, todo esto se ha ido descomponiendo, ahora los alumnos no son como antes, entre otras cosas voy a tener que echarte. Era todo un lamento de, imagínate la situación en que yo estoy, y ahora va a quedar peor, porque además tú no vas a estar. Imagínate que incluso yo antes hacía clase en tiempo de la web y después estuve en el exilio y ahora de nuevo soy director. ¿Y con quién me encuentro? Me encuentro con que la secretaria ahora estudia psicología, hombre. ¿Pero cómo la secretaria van a estudiar psicología? Si estudiara para secretaria. ¿Es razonable eso? A lo mejor es razonable, porque esas eran buenas secretarias y probablemente sean malas psicólogas. Pero no es de que nuestro espíritu pequeño burgués e igualitarista diría, pero ¿cómo negarle el derecho a una persona que asienta socialmente? Pero si uno se pone razonable entre una buena secretaria y una mala psicóloga, entre una buena secretaria real y una buena psicóloga eventual, porque no está asegurado que sea buena psicóloga, ¿no? Pero sí era claro que era buena secretaria. Entonces a lo mejor el tipo está diciendo una cosa razonable. No sé si se entiende. Desde luego yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero mostrar es que no es una tontera. No es de golpe y raja hacia algo que ofende el espíritu igualitario. Porque el espíritu igualitario ha llevado a varias matanzas, ¿no? Ya nadie puede limpiarse las manos y decir los que hemos sido democráticos fuimos siempre los buenos. Porque hemos hecho bastante cagadas. En cambio son los totalitarios los que han sido los malos. Ya no se puede decir eso. Entonces ahora hay que atender la cierta sabiduría que habría en esta opinión de Hegel, que es eminentemente conservadora. Yo lo que siempre digo es que Hegel es un conservador, pero no un reaccionario. Y hay una diferencia muy clara entre una cosa y la otra. Dos cosas. Una tiene que ver con esta idea de que la educación se cuenta. ¿Cómo ves tú desde ese punto de vista? De esta lectura de Hegel, como de énfasis en que sea una filosofía digamos de la libertad posible, que si tienes que decir respecto de sistemas culturales como la de Rawls, como la de la Cortina, que se han seguido sin candidatos kantianas, que tienen algunas funciones importantes, como crítica. Bueno, la verdad del neocantismo es Rush. La verdad de la Revolución Francesa del kantismo. Ya, la verdad del kantismo es Rush. A ver, voy a decirlo de otra manera. Lo que pasa con las éticas kantianas es que a lo más que pueden llegar es al contrato social. La única manera de salir de la pura formulación de condiciones de posibilidad que son posibles pero son imposibles, ¿no es cierto? Porque son posibles en la teoría pero en la práctica no son posibles. Entonces, ¿cómo hacer pasar del deber ser al ser? ¿Sí? Entonces ahí los tipos dicen, miren, que seamos razonables, pongámonos de acuerdo de manera democrática, ¿no es cierto?, y consensual en que hay un punto de partida que es necesario. Eso sería por lo menos un Rawls. Y con toda la... Con Bobbio, con todo. Todos son, de una u otra manera, con distintos matices, neocontractualistas. No son contractualistas en el sentido ingenuo de si todos nos pusiéramos de acuerdo el orden sería posible. No, son contractualistas en un sentido mucho más práctico, de dadas ciertas condiciones que son posibles gracias a la democracia, entonces la reconciliación, el orden, son medianamente viables. Y el tiempo no para la mayoría, no para todos. Y el tiempo es la mayoría, no para todos. No, claro, y eso implica, ese contractualismo implica el contrato de las diferencias también. No un contrato de nada, en eso también se parecen a Hobbes más que a Rousseau, ¿no es cierto? En Rousseau son todos los ciudadanos, en cambio en Hobbes son algunos ciudadanos contra el resto. En estos contractualistas las diferencias, ¿no es cierto?, que Rorty llama étnicas, son un dato de la realidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de ese paso de las condiciones de posibilidad al contrato?
que es que el contrato también es una condición de posibilidad. No es que haya condiciones de posibilidad y ahora hay un consenso social. No, porque a su vez, cuando uno señala que empíricamente el consenso social es una trampa, lo que los tipos responden es que no se han cumplido las condiciones que efectivamente harían de esto un consenso. Por ejemplo, si uno dice, oiga, ¿qué consenso hubo, no es cierto, en el paso de la dictadura de la democracia en Chile, cuando en realidad estaba todo formateado por las leyes orgánicas constitucionales? Entonces los tipos dicen, bueno, pero es que no se cumplió lo que efectivamente es un consenso. Si hubiera sido realmente un consenso, estaríamos mejor. Pero no se preocupe, porque de a poco se ha ido cumpliendo. Porque hemos ido sacándonos los enclaves autoritarios y nos hemos ido acercando al consenso. Entonces después uno viene y señala, oiga, pero es que el consenso favorece a las empresas transnacionales. Ah, pero es que el consenso también tenía esa otra, ya lo iremos resolviendo. Y resulta que a la larga el consenso no se cumple nunca. Es un consenso ideal, no un consenso actual. Es una meta. El consenso es una meta, no un punto de partida. Pero eso es trampa, pues. Porque el contrato consistía en un punto de partida consensual. Pero ahora nos salen con que el consenso es una meta. Y una meta que a la larga no se cumple nunca, pues. Y si uno la piensa en términos lógicos, no se puede cumplir. No se puede cumplir porque dentro del consenso hay voluntades antagónicas. La ficción del consenso es que pueden haber agentes racionales no apetentes que sean capaces de ponerse por sobre sus apetencias particulares, no para el interés general, que lo de Rousseau, sino para un cierto interés moderado que consideraría diferencias mínimas que permitirían la coexistencia. No, ni para eso. Ni para eso. Las voluntades son apetentes en sentido antagónico. La diferencia de las voluntades no es una diferencia de nivel, no, es una diferencia de contraposición. Entonces el punto de partida de Hegel es el antagonismo, no la posibilidad del consenso. Dado el antagonismo, ¿bajo qué condiciones históricas, efectivas, es posible el perdón? ¿Sí? Con un Estado de Derecho, con una educación cristiana. ¿Sí? Pero dado el antagonismo. En cambio, todos estos neocontractualistas suponen agentes racionales. Y cuando uno objeta que los agentes no son racionales, los tratan a uno de irracional, pues. Al más puro estilo psicoanalista, digamos. Oiga, si usted no supone que los seres humanos son racionales, entonces estamos en una tribu de bárbaros. Y si uno dice, sí, estamos en una tribu de bárbaros, entonces no se puede pensar. ¿Se entiende? Como que yo no puedo entrar a discutir si usted supone que los seres humanos son unos bárbaros. Y se acaba, pues. Y entonces uno dice, mire, hagamos lo siguiente, los seres humanos son unos bárbaros, pero pueden dejar de serlo. Lo han sido históricamente, pero dada una determinada historia, podrían dejar de serlo. Es otro camino, es otra lógica. ¿Sí? Mi opinión es que las éticas kantianas actualmente conducen a la hipocresía del alma bella, a la hipocresía arrogante de decir, es que si ellos fueran unos caballeros, no invadirían Irak. El hecho concreto es que no son unos caballeros. Y lo que el teórico kantiano puede decir es, bueno, lo lamento, al menos yo no habría invadido Irak. ¿Se dan cuenta? Cosa que además es mentira. Porque noten que puesto en la situación concreta, si Rawls fuera presidente de Estados Unidos, habría invadido Irak igual. Pero no sé si se dan cuenta, pero la ingenuidad sobre la racionalidad de los agentes es monstruosa. Es como que el presidente de Estados Unidos se mandara solo. Es como que el consenso ocurriera de la conciencia para arriba. O, en resumen, es desconocer el carácter apetente de la voluntad. E imaginar la voluntad racional como una voluntad no apetente. Como apetencia y voluntad y racionalidad serían campos disjuntos, por decirlo así. En cambio, Hegel se encarga de decir que la voluntad apetente es al mismo tiempo una voluntad racional. Que no es contradictorio que sea apetente de manera radical, a vida o muerte, y que a la larga, históricamente, adquiera la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar que no tenía Calígula, que no tenía Atila, que no tenía Napoleón, puede tenerla una comunidad humana luterana. Puede llegar a tenerla. Eso es súper importante porque no vayan a creer que Hegel está haciendo un juicio empírico, que no era un ingenuo, así como ya empezó el reino de la libertad, es una tontera. Sobre este argumento general.
Esto es solo un diálogo, ahí está la fenomenología, para eso. En la práctica el cuento es mucho más largo. Yo por lo menos no pienso demorarme menos de 4 años en desarrollarlo, ¿eh? Lo que voy a hacer el próximo miércoles es hacer este mismo ejercicio, pero solo en la sección conciencia. O sea, cuáles son las partes de la sección conciencia y después ver cuál es el asunto, qué es lo que está en juego en cada parte, ¿sí? Entonces ahí nos vamos acercando. Y después lo que voy a hacer es ver el asunto solo en la sección certeza sensible, ¿sí? Y después, 4 miércoles más adelante o 3 miércoles más adelante, voy a agarrar la certeza sensible y la voy a leer. Supongo que me saltaré algunos párrafos, pero no voy a tratar de no saltarme mucho. Leer, ¿ah? ¿Qué es lo...? La certeza sensible es muy cortita y todo importante, entonces algunos los voy a parafrasear, bueno, para ahorrar tiempo, digamos, pero en lo esencial voy a tratar de leerla directamente. Eso es. Hagámoslo el próximo miércoles.